verbal. Hai, hajimemashou ne. Entonces tenemos doshi katsuyo fukushu y kakoke renshu. Práctica de la conjugación de los verbos al pasado también. Hajimemashou. Tenemos el verbo taberu. Taberu. Taberu es un verbo en ru. ¿Ok? Taberu es un verbo en ru. Como es un verbo en ru, habíamos dicho que sucede ¿qué cosa? ¿Quién me explica? Que quitamos la ru y agregamos más o más en o más ta, dependiendo el tiempo que, bueno, si es negativo, pasado o presente negativo. Igual lo mismo con afirmativo, bueno, ¿cómo se dice? Sí, sí está bien, afirmativo o negativo, de hecho. Okay, sí. Ajá. Los verbos en ru, todos los verbos en ru, o sea, que son parte de la categoría de verbos que podemos decir en ru, tienen esta característica. Tomamos la ru final y la reemplazamos, o sea, quitamos la ru de taberu y la reemplazamos por las desinencias, ¿no? Tabemas, tabemasen, tabemashta, tabemasen deshta. Es como quedaría la conjugación de este verbo. ¿Ok? Ahí. Mientras que los verbos en nu tienen otro patrón de conjugación, ¿no? Todo esto es un repaso por ahora, ya lo hemos visto, ¿sí? Solo estamos repasando para que quede claro. Tenemos, por ejemplo, el verbo kau. ¿Cómo vamos a conjugar kau? ¿Qué sucede? A ver, ¿quién me ayuda? Me explica qué pasa con los verbos en nu. Lo mismo pero con i más, y masin, y mashta, y masen deshta. Les quitamos la u y agregamos el i más y todo, dependiendo lo que queremos decir, si es presente afirmativo o pasado negativo. Arigato. Exacto, ¿no? Lo que sucede con los verbos en u es que el patrón de conjugación nos pide que quitemos la última u de los verbos en u. Y con esto abrimos un gran, ¿cómo se dice? Un aspecto específico de la conjugación, porque no todos los verbos en u terminan con la hiragana u, ¿no? Por ejemplo, el verbo matsu, esperar, no termina con el hiragana u, termina con el hiragana tsu. ¿Ok? Entonces nosotros ahí vamos a tener que hacer un trabajo mental para identificar la columna de sílabas donde aparece esta sílaba, la cual vamos a conjugar después. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? O sea, vamos a verlo en la diapositiva siguiente, pero por el momento veamos la conjugación de kau. ¿Quién la lee? Yo. No, perdón. Dale, que no, dale. Gracias. Kaimasen, kaimashita, kaimasen deshita. そうです。はい。買います、買いません、買いました、買いませんでした。¿Sí? Siguiendo un poco con el repaso, ¿no? Solo para recordarles que los verbos en ru no necesariamente tienen que terminar, o sea, no necesariamente todos los verbos que terminan con la sílaba ru son verbos en ru. ¿No? Eso es algo que yo se los dije desde la primera vez que vimos los verbos, porque se tiende a pensar de que todos los verbos en u terminan en u, o todos los verbos en ru terminan en ru, lo cual no está bien. Porque, por ejemplo, tenemos aquí dos verbos que terminan en ru. Uno es miru. ¿Qué cosa significaba miru? Mirar. Mirar. Y el otro es kaeru. ¿Qué cosa significaba kaeru? Volver. Regresar. O regresar. Regresar. Atentos, volver, yo preferiría no traducirlo con kaeru, porque sí existe el verbo volver en japonés, es modoru, y se confunde un poco si lo utilizamos con este sentido. ¿Okay? Ambos verbos, tanto kaeru como miru, terminan en ru, pero solo uno de ellos es realmente un verbo en ru, y es miru, porque la conjugación de miru, quitamos toda la sílaba ru y añadimos las desinencias. O miru, verbo al infinitivo, verbo forma del diccionario, o sea, sin conjugar.
conjugada mimas, mimasen, mimashita, mimasen deshita. Porque es un verbo en ru, ¿no? Y quitamos toda la sílaba. Mientras que el otro verbo kaeru es un verbo en u. No hay que quitar todo ru en la conjugación. Únicamente se quita la u final. Entonces tenemos kaerimas, kaerimasen, kaerimashita, kaerimasen deshita. Una vez que ya hayamos añadido las disinencias de conjugación. ¿Sí se entiende? Ay. ¿Sí? Edna, ¿todo bien? Estoy tratando de asimilar. Recordar. Atenta. Sí. Ok. ¿Qué me va a ayudar? ¿Solo es de memoria o me voy a ayudar con algo para saber que algunos verbos Ujú. no se van a poder conjugar así? De Ah, terminación. Mm, Pues a memoria, ¿sabes? A memoria, porque no hay forma en realidad de saberlo, a no ser que tengas mucho conocimiento del léxico. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estudiaba el idioma, lo que hacía era escribir todos los verbos nuevos que encontraba en una lista y al lado les ponía, les escribía si es un verbo en u, un verbo en ru. O de repente, si ya tanto que lo había escuchado, por ejemplo, caer y más, caer y más, caer y más, desde cuando empecé a ver los verbos, entonces ya luego aprendiendo la regla de conjugación, ya me daba cuenta automáticamente que ese verbo, caer y más, no podía ser nunca un verbo en ru, porque si no, no hubiese tenido el sonido ri en caer y más. Hay una R ahí, lo cual me indica que lo único que se quitó al verbo caeru fue la U, no todo ru. Entonces así me di cuenta, ¿no? De que el verbo era un verbo en U a pesar de que terminara con el hiragana ru. Entonces, uno tiene que recurrir a este tipo de detalles o este tipo de cosas para entenderlo. Y claramente, cuando nosotros los encontramos en clase, yo les digo, este es un verbo en u, este es un verbo en ru, y a ustedes su trabajo sería escribirlos y poner al lado la conjugación. Y claramente conjugarlos muchas veces, ¿no? Practicar para que ya se les quede. Por ejemplo, yo creo que la gran mayoría de ustedes a este punto nunca conjugarían o dirían terebi o mirimas, ¿no? Ya suena innatural después de que hemos encontrado muchas veces en clase terebi o mimas. Entonces sabemos de que el verbo miru es un verbo en ru porque quitamos toda la sílaba ru para poder poner las desinencias, ¿no? Entonces, no hay una regla para saber cuál es de un tipo u otro, lo que sí es trabajo, hay que escribir al lado, ¿no? En los apuntes o escuchar las conjugaciones. De nada. Ujú. ¿Alguna otra duda por aquí? No, pues, una. Ok. Entonces, tenemos dos verbos que eran irregulares, el verbo suru y el verbo kuru. ¿Qué significan respectivamente? Mm, mm. Es grave que no se recuerden qué es suru y kuru, ¿eh? A ver, piensen un poco. Ay, lo siento, mi micrófono está apagado. Kuro era llegar, venir. Venir. ah, y Suro. Espera, Sí, sí. era hacer, ¿cierto? Hacer. Hacer, exacto. Soですね。はい。Suru es hacer, kuru es venir. ¿Yですか? Ah, Ay, Ok, muy bien. Vamos a leer las conjugaciones. A ver, Caleb, la conjugación de Suru, por favor. します、しません、しました、しませんでした。Hai. Y Edna, la conjugación de kuru. es kimas, Ujú. kimasen deshita, kimasen
Deshimasen deshita. No. A ver, kimas, kimasen. Kimashita y kimasen deshita. Ah, so desu ne. Hai. Kimas, kimasen, kimashita, kimasen deshita. Hai. Esto es, son dos verbos irregulares, por lo cual aquí lo único que queda es aprenderlos así, asimilarlos así. ¿Vale? Hai. Hai. ¿Cómo de ir está? ¿Está aquí todo bien? Hai. Vamos a recordar la conjugación, pero ahora la conjugación pasada, tanto afirmativa como negativa, ¿vale? De cada verbo. Por ejemplo, el verbo matsu. A ver, Kendra-san. Matsu, ¿qué significa? Ay, lo siento, tengo un pésimo internet. Es esperar, creo. Esperar, sí, sí, esperar. Vamos a conjugarlo. Ok. Ah, es espera, Sí, sí. su es irregular, ¿cierto? No, es regular. Solo que Ah, no. termina en, es un verbo en mu. Ujú. Ok, sí, sí, sí. Uy, perdón. Es matsu, masen, no. A ver, tenemos el verbo matsu, ¿no? Si la regla me dice que los verbos en nu hay que quitarle la u final, ¿qué me queda? Um, sen, Tenemos el verbo matsu. A ver, tranquilo. Matsu. M-A-T-S-U. Si le quitamos la U, ¿qué me queda? ya lo entendí. ¿Qué me queda? Mat, Mats, ¿no? Ahora, ah, sabemos que para cuando tenemos que hacer la conjugación hay que añadir desinencias. Siendo un verbo en U, la desinencia que hay que añadir para el pasado, en este caso sería imashita, presente, perdón, el pasado afirmativo, o pasado negativo, imasen deshita. Entonces, si no sabemos o no conocemos bien los silabarios, lo primero que vendría a nuestra mente de hacer es decir matsimasen deshita. Pero, oh sorpresa, no existe el sonido tsi en hiragana. Entonces, ¿con cuál la vamos a reemplazar? En esa misma columna, ¿cuál es la consonante, perdón, la sílaba que tiene la vocal i? Chi. sí. Sodes. Entonces, ¿cómo decimos? Cierto, machimas. Machimas es presente. No. Um, Machima. sen, machimasta, Machimashita, uno. ¿Y el otro? machimasen deshita. Sodesne. Sí, es Este es negativo, el, ¿cierto? este era el punto, ¿no? Es que en estos verbos que tenemos, por ejemplo, con su, ¿no? Hay que prestarle muchísima atención que su sigue siendo parte de la columna de ta, chi, tsu, te, to. Así que al momento de quitarle la u, sí, nos queda ts, pero en romaji. Pero por eso es el problema de recordar romaji, en la pronunciación, ¿no? Tsu, sabemos que al momento de añadirle las desinencias, ¿no? De las conjugaciones, pues automáticamente habría que cambiar la sílaba, siempre en la misma columna, o sea, cambiamos la base silábica, ¿ok? Porque ya sabemos que en japonés no existe el sonido tsi, entonces no podemos poner machimas, por ejemplo, es machimas, porque esa es la que le corresponde, el sonido i de la vocal i en esa columna de hiragana donde incluye tsu, ¿ok? ¿Sí me dejo entender? Hai. ¿Qué sucede con los verbos en su? Ay, Ah, ok. Sí, sí, ¿ibas a decir algo? no, nada. Entonces, Ok. Vamos a ver el siguiente verbo, Caleb-san. Lectura, significado y conjugación al pasado. Onegaishimasu. Siguiente sería iku. am,
verbo en forma pasada positiva, Ujú, haciendo ikimashita ujú. y ikimasen deshita. そうです。はい。¿Qué significaba iku? Perdón, no escuché. Ir, Ir. そうです。はい。Siguiente, Edna. Lectura, significado y conjugación pasada, por favor. Nomu, Nomu, ajá, beber. ajá. El pasado sería nomimashita y nomimasen deshita. はい。いいですね。ありがとう。Siguiente verbo, toru. Kendra-san. Lectura, significado y conjugación. Ok, toru era grabar. Sí, o sea, toru es el verbo que se complementa con foto, por ejemplo, o video. Ajá, ¿No? no sé lo que Entonces, iba a decir, si era como ujú, tomar o grabar para sí, en contextos para tomar fotos. Y así. Ah, bueno, exacto. Sí, sí. su conjugación es um, to, torimas, torimasen, torimashita y torimasen deshita. Perfecto. Hiciste todas las conjugaciones, solamente había que hacer la del pasado, Ah, pero están bien, ok, sabes, ¿no? Ay. gracias. Siguiente verbo, taberu, Caleb. taberu, comer, Ujú. mm, tabemashita y tabemasen deshita. Tabemashita, tabemasen deshita, so desu. Siguiente verbo, Edna, por favor. Kao, Ujú. comprar. Ajá. Kaomashita y, no, sí, kaomashita o kaomashen deshita. De nuevo, Ka- no escuché bien, perdón. Kaomashita, Choto. Kao termina en kaomimashita. U. Ah, ¿Qué perdón, sucede con los verbos en U? se le quita la U, Ujú. entonces digo imashita, kaomashita, No. o Kaimashita. kaimashita. Ah, es que estoy Ujú, poniendo la U otra vez, ¿verdad? ujú. Kaimashita y kaimasen deshita. Ay, so desu. Siguiente verbo, Kendra-san. Ok, es u- utao, creo. Ujú. Si no me equivoco, es cantar, ¿cierto? Sí, sí. Ok, es utarimashita. Uta. Utarima. ¿Ah? ¿Por qué Ah, aparece el sonido de R? ¿cuál, perdón? En tu conjugación has dicho utarimashita. El sonido de R no está en el verbo en su forma infinitiva. ¿Por qué lo incluyes tú? Atenta allí. Ah, no sé, es que no. Mm, Hace lo mismo Atenta. que Es, con Es un verbo en U, ¿no? Entonces va a comportarse igual que el verbo anterior, kao. Se le quita la última U y se le añaden las desinencias. estaba haciendo lo mismo que yo, ¿verdad? O sea, estábamos Ah, metiendo la U, pues tendría que ser utimashita, no, a ver, no. Es distinto. utaimashita. Lo que estaba haciendo Kendra era añadirle una consonante que no existe en su verbo, en el verbo en la forma infinitiva. Ese es el problema. Lo estaba confundiendo con un verbo en U, pero lo estaba creando ella. Ese es el verbo es utao, ¿no? Entonces, esa es nuestra base. Ese es nuestro verbo a la forma del diccionario. Eso es lo que vamos a conjugar con lo que tenemos allí. Entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Es un verbo en U? Ujú. utarimashita. Ok, bien, utaimashita. Utarimasen No, deshita. una vez más, vuelves a incluir la R.
No hay ninguna ere atenta. La desinencia es imashita, imasen deshita. Si aquí lo que dice la regla es quitarle la U, ¿dónde está la ere? Utaimasen deshita. Atención. ¿Por qué le pones la ere? Quiero saber. ¿Creías que esa no. era la desinencia? No sé, perdón. No, pregunto porque puede que hayas entendido que era la desinencia con la ere. Pero no. Ajá. Cuando escuchamos que es con la ere, por ejemplo, con el verbo caer y más, es porque el verbo caer y más, por ejemplo, es caeru, ¿no? Entonces, es un verbo en u, y lo único que queda es quitarle la u y añadirle las desinencias a lo que queda. Entonces, ya lo que me queda es caer. Ya eso yo le añado y más, y más en, etcétera, etcétera. Es por eso que nosotros la escuchamos caer y más, pero y más no es la desinencia, es y más, Oh, ya, lo ¿vale? siento, No, gracias. les aclaro justamente porque puede ser confuso, yo entiendo que es confuso, son varias conjugaciones y cada verbo se comporta de cierta forma diferente, ¿no? Entonces, mi función es esta, ¿no? Justamente aclararles todo este tipo de situaciones, ¿ok? Vamos solo con el último por hoy, verbo siguiente, Caleb-san. Benkyo suru, estudiar, Ujú, sería verbo pasado positivo, sería benkyo shimashita ujú. y benkyo shimasen deshita. Ok. Benkyo suru es un verbo compuesto, ¿no? Un verbo compuesto por el sustantivo benkyo, que significa estudio, y suru, que significa hacer. Entonces, hacer estudio juntos, benkyo suru, forman el verbo estudiar en japonés. El verbo suru es irregular, como hemos visto hace poquito, ¿no? Entonces tiene una conjugación toda suya que no sigue ninguna regla y habría que solamente memorizar la conjugación que les mostré. En este caso es benkyo shimashita, benkyo shimasen deshita en el pasado. ¿Hay alguna pregunta? Hi. Ay, ¿Alguna duda? yeah. ¿No? Espero que este repaso, que mañana retomamos rápidamente, les haya servido un poco para volver a situarse en la parte de la conjugación, ¿ok? Y volver a tener en cuenta cómo funciona. Bien, chicos, de mi parte es todo por hoy. Que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Matasta, Arigato. cuídense. Natasha. Matasta.